Amén. Buenos días a todos. Una vez más, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor una vez más por permitirnos venir a adorarle, a exaltarle, por permitirnos venir a recibir su palabra, que es una bendición. ¿Cuántos están ansiosos por la palabra del Señor? Debe ser así, es nuestro alimento. Por eso la Escritura dice que no solo de qué, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ese es nuestro alimento más importante, su palabra. Cielo y tierra pasará, aún nosotros pasaremos, porque ya no dejaremos de existir, pero la palabra de Dios, que es viva, eterna y eficaz, permanece para siempre. Amén. Damos gracias al Señor una vez más por permitirnos estar en este lugar. Un saludo a las personas que se conectan en esta hora, en esta transmisión en vivo. La Iglesia COP, Casa de Oración Bíblica, les da la bienvenida una vez más a este culto de alabanza y adoración al Rey de Reyes y Señor de los Señores, a Jesucristo, para quien pido un fuerte aplauso en esta mañana, por favor. A Él sea toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Bueno, hemos seguido estudiando acerca del libro de Efesios. ¿Cuántos hemos sido edificados? Y hemos aprendido acerca de lo que nos compete como iglesia o como cuerpo de Cristo, como creyentes en Cristo, cómo debe ser el andar, el caminar de un verdadero cristiano, de alguien que se diga ser llamado hijo de Dios. Amén. Y hace 15 días empezamos a hablar de las relaciones guiadas por el Espíritu Santo. La primera relación de la que estuvimos hablando fue acerca del matrimonio, ¿cierto? La relación entre esposos. ¿Sí recuerdan? Que el Señor daba allí unas directrices a los hombres, les decía que debían amar a sus esposas, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, y pone, por eso el matrimonio, la unión entre hombre y mujer, es un ejemplo, una representación de la relación entre Cristo y la iglesia. Cristo como esposo y nosotros como la novia, su iglesia que le espera, que está allí. Pero también nos habla de que ese amor de los esposos hacia las esposas debe ser ese amor sacrificial. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Dice que la amó y se entregó a sí mismo por ella, dice. Se entregó por nosotros, dio su vida por nosotros. Y que de igual manera debe ser entre el esposo hacia la esposa. Nosotros debemos dar con ese amor sacrificial. Pensando, dice, y nadie piense en lo suyo propio, sino piense en el bien de los demás. Y vamos a continuar en esta mañana hablando de las relaciones guiadas por el Espíritu Santo. Ese es el título de la predicación, pero esta vez vamos a tocar el tema de los padres y de los hijos. Amén. La Biblia habla todo, la Escritura nos enseña todo, en ella está todo. Cómo llevar nuestra relación matrimonial, cómo llevar nuestra relación con nuestros hijos, cómo llevar nuestra relación con nuestro prójimo. En fin, todo está en la palabra. Cómo administrar nuestros recursos, cómo ser buenos mayordomos, eso también está en la palabra, todo. Todo en lo que nos compete a vivir en esta tierra, todo está en las Escrituras. Amén. Y vamos a ir al capítulo de Efesios, capítulo 6. Vamos a estar estudiando los versículos 1 al 4. Libro de Efesios, capítulo 6, versos 1 al 4. Voy a estar usando la versión Reina Valera. Cuando utilice otra versión diferente, yo se las leo acá. Amén. Una de las cosas que hizo la fe cristiana cuando empezó a extenderse, a expandirse, fue que hizo mucho por las mujeres. Anteriormente, si nosotros miramos, la mujer en la cultura judía, pero también en otras culturas, era tenido en muy poco. La mujer era como un mueble más en la casa, por decirlo de alguna manera. Y la mujer tenía muy pocos derechos.
De ahí que empezó a levantarse, cuando se levantó ese movimiento del feminismo, cuando empezaron en ese movimiento, empezaron bien, porque lo que querían es que hubiera igualdad entre hombres y mujeres, porque en un tiempo a las mujeres no se le pagaba igual que a los hombres. Al hombre le pagaban bien su sueldo, a la mujer le pagaban la mitad o mucho menos por su trabajo. La mujer no podía estudiar, la mujer no podía asistir a veces a eventos públicos, en fin, no podía votar, muchas, pero muchas cosas. Y cuando empezó ese movimiento del feminismo, esto empezó bien porque lo que quería era que hubiera igualdad de condiciones para las mujeres. Pero lo que vemos hoy en día ya es un extremo, que ya se pasó de buscar lo bueno y la igualdad a buscar acosar, de criticar o tildar a los hombres de que son los culpables de oprimir a las mujeres y bueno, en fin, infinidad de cosas, pero ya se salió de lo que era bueno, ya se fue a otro contexto. Pero una de las cosas que hizo la fe cristiana fue que le dio el verdadero valor a la mujer. Amén. Eso fue lo que hizo la fe cristiana. Cuando miramos pasajes como estos que hemos estado estudiando acerca de Efesios, en donde el Señor le dice a los hombres que amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia, que la traten como a vaso más frágil, no que la cojan como la olleta del chocolate que ya está toda apachurrada, desfondada. No, que la traten ¿qué? Como a vaso más frágil, teniendo en cuenta que ellas son más débiles. Teniendo en cuenta que ellas son más débiles y que son coherederas de la gracia juntamente con nosotros. Pero también la fe cristiana hizo también mucho por los niños. Y voy a hablar un poquito del contexto histórico acerca de cómo eran en los tiempos bíblicos, en los tiempos en los que Pablo nos está hablando, cómo era la civilización romana. La civilización romana de aquellos días incluía algunos aspectos que les hacían la vida muy peligrosa a los niños. Existía la patria potestad como hoy en día, ¿no? Hoy en día está la patria potestad cuando los padres se separan, pues llegan a un acuerdo y la patria potestad queda legalmente sobre uno de los padres, ¿no? En el tiempo romano también era así. Pero el poder del padre, un padre romano tenía un poder absoluto sobre su familia. Absoluto. Podía con su familia, su esposa, sus hijos, podía venderlos como esclavos. Si quería hacerlo, los podía vender. Podía hacerlos trabajar en sus tierras hasta con cadenas. Podía castigarlos como quisiera e incluso condenarlos a muerte. Esa era la patria potestad que tenía en ese tiempo el padre romano sobre su familia, sobre su esposa y sobre sus hijos. El poder del padre romano se había extendido durante toda la vida, o se extendía durante toda la vida mientras el padre viviera. Mientras el padre estuviera vivo tenía poder y potestad sobre su esposa y sobre sus hijos. Un hijo romano no alcanzaba nunca la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque aunque fuera un hombre adulto o con un alto cargo en la ciudad, siempre permanecía bajo el poder absoluto de su padre. Así ya fuera un adulto. El padre podía disponer de ese hijo y no quiero que vaya allá, no quiero que estudie, en fin, podía disponer como quisiera. Ese era el poder que tenía un padre romano en aquel tiempo. Pero el gran error en ese tiempo consistía en que el padre romano pensaba que el poder que tenía por causa del debido respeto a los mayores, de guiar y proteger a un niño, incluía también la libertad de éste juntamente con su vida y muerte a lo largo de toda su existencia. Ese era el error. En otras palabras, en los tiempos de Pablo, un hijo era propiedad absoluta de su padre y estaba sometido totalmente a su poder. También existía la costumbre, y atención acá, aunque hoy en estos días también está la costumbre todavía, ¿no? También existía la costumbre de abandonar a los bebés.
Hoy en día lo vemos todavía, ¿no? Se ven las noticias, ¿no? Dejaron un bebé por ahí en una bolsa, en una caja, en la calle. Eso se ve. Pero en esos tiempos también era una costumbre abandonar a los bebés, y cuando nacía un niño, ese niño se colocaba a los pies del papá. Así bebé se colocaba a los pies del padre, y si el padre se inclinaba y lo recogía, eso quería decir que él reconocía a ese hijo y quería quedarse con él. Pero si se daba la vuelta y se marchaba, quería decir que se negaba a reconocerlo, y el niño se podía tirar, literalmente. O sea, literalmente tirar a la calle, como si fuera algo viejo, como si fuera algo que no sirviera. ¿Saben dónde nacieron los primeros orfanatos? En los tiempos de la iglesia. Allá en el tiempo de los Hechos, cuando empezó la iglesia, porque los cristianos eran los que recogían esos bebés romanos. Ahí empezaron los orfanatos. Por eso la iglesia empezó a tener tanto impacto. Porque imagínense, cogían a los hijos, a los bebés de los romanos, de los que los tenían subyugados, de los que los tenían ahí pagando impuestos y los tenían así apretados. Eso hacían los cristianos de principios de siglo de la iglesia. Tremendo, ¿no? La civilización antigua era despiadada con los niños enfermos o deformes. Séneca, un filósofo político y orador y escritor romano del siglo I después de Cristo, escribió lo siguiente acerca de ese tiempo. Atención, esto decían: matamos a un toro acorneador, o sea, un toro que era muy bravo y que acorneaba a otra persona por accidente, a ese toro lo mataban. Ahorcamos a un perro rabioso, lo ahorcaban. Le aplicamos el cuchillo a las reses enfermas para salvar la manada, bueno, la cantidad de reses. A los niños que nacen débiles o deformes los ahogamos. Un niño que presentara síntomas de debilidad y malformación tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Los consejos de Pablo a los padres y a los hijos que estamos leyendo, que vamos a leer a continuación, fueron dados en ese contexto cultural, en ese contexto histórico. Eso era lo que pasaba en ese tiempo con los niños. Eran tratados como si fueran cualquier cosa. Si alguna vez alguien se ha preguntado qué es lo que ha hecho el cristianismo por el mundo, esta es una de las cosas que trajo más valor y consideración a la vida de mujeres y niños. Ese es el contexto histórico. Vamos a leer el pasaje, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Cuando lo tenga, digan fuerte amén. Efesios capítulo 6, versos 1 al 4. Dice la palabra del Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos adorarte, exaltarte, Señor bendito. Queremos poner delante de ti una vez más este tiempo en que vamos a meditar en tu bendita palabra, en la Escritura. Pedimos tu favor, pedimos tu sabiduría, pedimos tu gracia, Señor, y que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que podamos comprender la magnitud de tu palabra y lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Y no solamente que podamos aprender,
sino que nos ayudes y podamos poner por obra todo aquello que escuchemos de tu palabra, Rey de Gloria. Pongo delante de ti mi vida, Señor, como instrumento en tus manos, y te pido que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca, y que sea la sabiduría de tu palabra y no la mía, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En un contexto social, como el que acabamos de ver, en el que los niños y los jóvenes eran considerados generalmente una molestia, Pablo encara el tema de la relación entre hijos y padres dirigiéndose en primer lugar a los hijos como sujetos morales, mientras que a las esposas se les exhorta a someterse a sus esposos. A los hijos los exhorta a obedecer a sus padres y da por ello 3 razones. Vamos a mirar primero, quiero que tengan en cuenta lo que dice allí el versículo 1 al principio. Dice, hijos, ¿dónde están los hijos? Levanten la mano los hijos. Ahí están los hijos. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedeced al Señor, a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y aquí viene una pregunta. ¿Será que los hijos tienen que obedecer a sus padres en todo lo que digan? ¿Qué dicen los niños? Vamos a empezar a aprender. Vamos a empezar a aprender. ¿Será que los hijos tienen que obedecer a sus padres en todo lo que le digan? Vamos a aprender. Por eso estamos acá, porque en la iglesia se viene también a aprender. Amén. Por ejemplo, si la familia está pasando una situación económica difícil, no hay para el arriendo, no hay para los servicios, no hay mercado, ya llevamos 3, 4 días y nada en la olla. Y el padre le dice al niño que vaya y entran a un supermercado y el papá se hace el que va a comprar. Y mientras tanto le dice al niño, vaya y coja esa libra de arroz y guárdela en la maleta. ¿Será que el niño le tiene que obedecer a su papá? Pero puede decirle que le obedezca, ¿no? Por eso quiero que tengan en cuenta, niños, dice ahí, hijos, obedeced en el Señor, dice en el Señor, a vuestros padres. El mandato de obedecer a los padres no es absoluto. Los hijos no tienen la obligación de obedecer a sus padres cuando éstos les ordenen desobedecer un mandato directo de Dios. Pero entonces, ¿cómo hacen los niños para saber si están desobedeciendo o no a Dios? ¿Cómo hacen? Tienen que leer la Escritura. Tienen que conocer la palabra. Si no, no se van a dar cuenta si su papá lo está mandando a hacer algo mal. ¿Ven la importancia de leer la palabra, de hacer el devocional, de conocer las Escrituras? Tampoco los hijos adultos tienen que someterse a la voluntad de padres dominantes, porque también pasa, ¿no? Hay padres que los hijos ya salieron del hogar hace 10 años, ya se casaron, ya tienen 3 chinos, y todavía los siguen mandando y quieren mandar sobre esos hijos. ¿Será que eso está bien o está mal? Está mal. Porque la palabra dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Uno solo. Ahí no cabe ni la suegra ni el suegro. La suegra apaga el opinómetro, el suegro apaga el opinómetro. Solamente tienen voz de consejo cuando la pareja lo pide. Ahí tienen voz de consejo. Pero ya ellos son rancho aparte, así como dicen, ¿no? Ellos ya hacen su hogar. Porque también existe de lo que hablábamos, hay padres dominantes que quieren gobernar todavía sobre sus hijos.
No aceptan que ya se hagan. ¿Y usted qué? ¿Cuándo va a venir a la casa? Usted se la pasa allá y no volvió. ¿Sí o no? Eso pasa. Pero lógicamente está del deber de los hijos que tienen que honrar a sus padres. Todo tiene un equilibrio, ¿no? Obedecer y honrar son dos cosas diferentes. Obedecer es hacer lo que se ordena. Por eso la Escritura dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Eso es obedecer. Y honrar es respetar y amar. Los hijos deben obedecer a sus padres mientras están bajo su cuidado, mientras están bajo el techo, pero deben honrarlos toda la vida. Toda la vida hay que honrar a nuestros padres. Toda la vida. ¿Oyeron, niños? Y aquí vamos a mirar los puntos. Punto número 1. De las razones por qué Pablo exhorta a los hijos a obedecer a sus padres. Número 1, porque esto es justo o correcto. Es que es justo y es correcto. Cuando decimos que algo es justo, estamos diciendo que algo es imparcial, o sea, que no tiene favoritismos, ¿cierto? Que no jala más por un lado que por el otro, ni a conveniencia. Eso es decir que algo es imparcial. Cuando decimos que algo es justo, decimos que algo es equitativo, que es honesto, que es honrado, que es íntegro y que es recto, derechito. Cuando decimos que algo es justo es porque es derecho. Como se reconoce en todas las sociedades, la obediencia a la cual convoca Pablo a los hijos, sin embargo, no es una obediencia incondicional, como lo acabamos de ver, sino que es en el Señor, es decir, en lo que es coherente con la revelación de Dios que está en su palabra, que es justa, imparcial y recta. ¿Cuántos creen que Dios es justo? ¿Sí creemos que Dios es justo? Porque a veces, ¿por qué pregunto que cuántos creen que Dios es justo? Porque hay gente que sabe que Dios es justo y dicen, sí, yo sé que Dios es justo, pero hay gente que no cree que Dios es justo. ¿Por qué? Porque cuando no lo creen, empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque empieza la persona a quejarse contra Dios, ¿sí o no? A echarle la culpa de sus problemas, empieza a quejarse delante de Dios, empieza a obedecer a medias a Dios porque no cree que Dios es justo. Entonces no hace caso a lo que dice su palabra. Sí, yo sé que la palabra dice eso, pero yo prefiero así, ¿sí o no? Porque no creemos que Dios es justo. Cuando decimos que Dios es justo, estamos diciendo que las leyes y los mandamientos de Dios son justos y son buenos. Amén. Dice en Nehemías 9:13, la Nueva Traducción Viviente, Nehemías capítulo 9 versículo 13, dice, bajaste al monte Sinaí, está hablando de Dios, cuando bajó su presencia al monte Sinaí a darle los 10 mandamientos y a darle todas las ordenanzas al pueblo de Israel que había salido del cautiverio de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Andaron por el desierto y finalmente llegaron ahí al monte Sinaí. Dice, y les hablaste desde el cielo, les diste ordenanzas e instrucciones justas y decretos y mandatos buenos. ¿Creemos que Dios tiene en su palabra mandatos justos y buenos para nosotros? Entonces le invito a que lea más la Escritura y le invito a que la viva, no solamente a que la lea. Mire lo que dice, este salmo es espectacular, el Salmo 19, téngalo muy en cuenta, porque este salmo habla
de lo que es la palabra de Dios para nosotros, de lo que son sus mandamientos y sus ordenanzas y qué beneficio traen para nuestra vida. Amén. Salmo 19, voy a leer los versículos 7 al 9 en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la palabra del Señor. Salmo 19, versículos 7 al 9. Dice: la enseñanza del Señor es perfecta. ¿Qué quiere decir que es perfecta? Que no tiene errores. Por donde usted le busque, la palabra de Dios no tiene errores. Somos nosotros los que nos equivocamos al interpretarla. Y sobre todo cuando el hombre viene allí con su mente natural, porque dice la Escritura que el hombre natural no discierne las cosas del Espíritu, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. La persona que no tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, siempre que vaya a la Biblia va a chocar con ella. No le va a dar la razón a Dios, se va a dar la razón él mismo. Sí, yo sé que eso dice ahí, pero, dice, la enseñanza del Señor es perfecta, reconforta el ánimo. Lo que dice el Señor en su pacto es seguro. Quiere decir que si nosotros obedecemos los mandamientos del Señor, vamos a la fija, vamos seguros. Dice, ayuda a los ignorantes a volverse sabios. ¿Quieres tener sabiduría para vivir? Conoce la palabra, medita en la palabra, aprende la palabra. En ella hay sabiduría para la vida. Por eso dice, ayuda a los ignorantes a volverse sabios, que es lo que nosotros queremos como padres, enseñarles a nuestros hijos. La palabra, ¿para qué? Para que no tomen malas decisiones en la vida, para que no se equivoquen tanto como nosotros nos equivocamos, porque si hubiéramos tenido la gracia y la misericordia de haber conocido la palabra antes, creo que no hubiéramos cometido tantos errores, ¿cierto? Dice, las leyes del Señor son justas, justas, no tienen equívoco. Son derechas. Hacen feliz a la gente. ¿Quieres vivir feliz? ¿Cuántos quieren vivir felices? Meditan las leyes del Señor y aplícalas y te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Los mandamientos del Señor son buenos, le muestran a la gente el camino correcto a seguir. Qué tremendo, ¿no? El mandato de respetar al Señor es puro y permanece para siempre. Las decisiones del Señor son justas, absolutamente correctas. O sea, no cabe el error, dice absolutamente correctas. Si decimos que las ordenanzas de Dios son rectas, entonces cuando nosotros vivimos a nuestra manera, estamos tomando lo que está derecho y le damos la forma que nosotros queremos. Y tú puedes hacerlo, sí, pero al final te darás cuenta de que no valió la pena porque el resultado es el que Dios ya te había dicho. Amén. Por ejemplo, cuando nuestros padres nos advertían o nos daban un consejo, ¿cuántos fuimos adolescentes? ¿Qué pasó cuando nuestros papás nos decían algo en nuestra adolescencia? Mire, no haga esto, mire que esto, que lo otro. ¿Era verdad o no era verdad? Ah, bueno, ¿sí o no? Fue así, era verdad. Dice Romanos 6, 20 al 21, no lo busque, dicen en la versión Nueva Biblia Viva. Romanos 6, versículos 20 al 21, dice, en aquellos días en que eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. ¿Con qué resultado? No muy bueno, por cierto. Y es por eso que se avergüenzan ahora al pensar en lo que antes hacían, que los llevaba a la muerte. ¿Cuántos no nos sentimos avergonzados al pensar en el resultado que obtuvimos cuando decidimos desobedecer algo que nos dijeron o nos advirtieron nuestros padres?
Por eso dice allí. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Fue bueno? ¿Cierto que no? No fue bueno. Entonces, si decimos que los mandamientos y las ordenanzas de Dios son buenas, ¿será que podemos confiar cuando Él le dice a los niños y a los jóvenes que obedezcan a sus padres? ¿Será que podemos confiar en eso? Yo pensé que iba a decir amén. Claro que sí. Claro que sí podemos confiar cuando Dios le dice en su palabra a los jóvenes y a los niños, obedezcan a sus padres. ¿Por qué? Porque está bien, porque quieren evitarles dolores de cabeza, porque quieren cuidarlos. ¿Sí o no? Dice Proverbios 1:8 en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Para los hijos, ¿dónde están los hijos? Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. ¿Qué dice que debe prestar qué? Atención. No descuides la instrucción de tu madre. Porque ¿es para qué? Es para bien, es para bendición. Proverbios 6, 20 al 24, versión Nueva Biblia Viva. Proverbios 6, 20 al 24. Dice la palabra del Señor. Hijo mío, otra vez los hijos. ¿Dónde están los hijos? Hijo mío, obedece siempre los mandamientos y enseñanzas de tu padre y tu madre, pero ya sabemos que es en el Señor, ¿no? Grábalos en tu corazón, cuélgalos alrededor de tu cuello. Donde vayas, te servirán de guía. Mientras estés dormido, te protegerán. Al despertar, te aconsejarán. Porque estos mandamientos y enseñanzas son lámpara que alumbra tu camino delante de ti. Su corrección y sus consejos son el camino de la vida. Te protegerán de la mujer malvada o del hombre malvado, de las palabras seductoras de la mujer o del hombre infiel. Qué pasaje tan tremendo, ¿no? Sobre todo para los adolescentes, ¿no? ¿Cuántos adolescentes, si hubieran leído este pasaje, se hubieran ahorrado dolores de cabeza, ¿no? Para que te guarden del hombre malvado, de la mujer malvada, que viene y te seduce con palabras dulces. Yo te amo, eres la única, te voy a llevar hasta la luna, hasta el cielo. Pero después cuando se caiga, ¡pum!, el porrazo más berraco cuando despierte. ¿Sí o no? Aplica para hombres y para mujeres. Dice Primera de Pedro 2:13. Primera de Pedro 2:13, Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor. Por amor al Señor, ¿los niños aman al Señor? Dice, por amor al Señor, respeten a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado. ¿Será que los padres son autoridad aquí en la tierra? Los padres son autoridad aquí en la tierra. Por eso dice que por amor al Señor se les debe ¿qué? Respeto. Respeto. El pasaje de Efesios comienza hablando de obediencia a los padres, pero también en el contexto, en el versículo 5 y 6 de ese mismo pasaje de Efesios 6, el versículo 5 y 6 habla de obedecer a los jefes, ¿sí? Los que tienen jefes. Habla de obedecer a los jefes y dice que traten de agradarlos todo el tiempo. Dice, no solo cuando ellos estén presentes, porque existen esos empleados, ¿no? ¿He visto los empleados que llega el jefe y eso, se fue el jefe, camine, vamos a tomar tinto y pongámonos a hablar, miremos TikTok, mire ese video, ja, ja, ja. Y vuelve el jefe, ¿qué hacen? No, jefe, aquí trabajando como negro.
y cobrando como blanco, dicen por ahí, ¿no? Pero mentiras. Mientras está el jefe trabajan, mientras no está, ¿qué? Sí, por eso dice allí, habla de obedecer a los jefes y que tratemos de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos estén presentes. Dice la Escritura que nosotros, los hijos de Dios, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos como para quién, como para el Señor. Y si usted tuviera a Dios de patrón, yo creo que usted no haría las cosas medianamente, ni a medias, o sí lo haría. ¿Cierto que no? Por eso dice que tenemos que hacerlo como para el Señor, porque la recompensa viene de Él. Así haya jefes duros, así haya jefes inconscientes, pero nosotros como hijos de Dios debemos hacer nuestra parte y Dios se encargará de hacer la parte que Él sabe hacer. Amén. Pero ahora, mirando ese contexto, ¿será que eso también aplicará para los hijos? Porque hay hijos así, ¿no? Delante del papá son unos y en la calle son otros. Péguese usted un día por allá en el colegio, vaya a la hora del descanso y asómese allá por la reja y mire cómo es su hijo. Porque delante suyo es una cosa. Papi, no, yo no rompo un plato, no rompo una vajilla. Le sale la aureola, ¡tin! Pero allá en el descanso en el colegio se cambió la aureola y le salieron fue otras cosas. ¿Sí o no? Entonces por eso digo, ¿será que aplica esto para los hijos? De que agraden a sus padres en todo tiempo, no solamente cuando ellos los están viendo. Punto número 2 de por qué Pablo dice que hay que obedecer a los padres en el Señor. Porque obedecer a los padres forma parte de la ley moral de Dios. Porque obedecer a los padres forma parte de la ley moral de Dios. Dice el versículo 2 de Efesios 6. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice Éxodo 20, versículo 12. Si usted no sabía dónde estaban los 10 mandamientos, ahí están, Éxodo 20, para que los busque y los estudie. Esa es la ley moral de Dios, lo que usted y yo debemos cumplir. Éxodo 20:12, nueva traducción viviente, dice, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Quiero que note, atención, quiero que note que no dice honra a tu padre y a tu madre si se portaron bien contigo. ¿Cierto que no lo dice así? Dice honra a tu padre y a tu madre, punto. Dice hónralas, porque ese es el mandamiento. Según la tradición judía, este es el quinto mandamiento. Pero este quinto mandamiento aparecía en la primera tabla de piedra que Dios le dio a Moisés. Recuerde que Dios le dio a Moisés 2 tablas, ¿no? Pero ese quinto mandamiento aparecía en la primera tabla, donde aparecían los primeros 5 mandamientos que tenían que ver en mi relación con Dios. E inmediatamente lo que hace allí Dios es que pone en primer lugar el mandamiento de honrar a los padres. Es como si Dios dijera, si tú verdaderamente me honras y me respetas a mí, los primeros 5, lo primero que tienes que hacer es honrar y respetar a tus padres. Dice Romanos 13:7 en la nueva traducción viviente. Romanos 13:7, mire lo que dice. Ustedes den a cada uno lo que le deben.
paguen los impuestos y demás aranceles a quien les corresponda. ¿Será que nosotros tenemos que pagar impuestos? Claro, tenemos que pagar impuestos. ¿Los cristianos tienen que pagar impuestos? No. Claro, tenemos que pagar impuestos, todos. Jesús dijo que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que son injustos, que nos están cobrando de más. Bueno, eso déjeselo usted a Dios. Usted cumpla con su responsabilidad como hijo de Dios. Ustedes den a cada uno lo que deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y el respeto y honra a los que están en autoridad. Debemos respetarlos y honrarlos porque es lo que se debe a las personas que están en autoridad. Y debemos hacerlo aun cuando ya sean mayores o ancianos. En Marcos 7, 9 al 13, no lo busque, Jesús está hablando allí y está hablando a los fariseos porque ellos tenían una manía o una costumbre para salirse de la responsabilidad de responder y ayudar a sus padres. Y ellos decían, no, es que es Corbán. Y ahí dice en la escritura que es Corbán. ¿Y qué era Corbán? Que ellos decían, es que esta plática con la que voy a ayudar a mi papá o a mi mamá, mejor la voy a llevar a la casa de Dios. Y ellos se hacían los de las gafas, ahí sí como dicen, para no ayudar a sus padres. Dice Marcos 7, 9 al 13, mire lo que dice. Entonces dijo, Jesús les está hablando, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición y este son uno de muchos ejemplos. Y aquí viene esa palabra, Marcos 7, 9 al 13. Porque hay mucha gente que se justifica, así como ellos se justificaban para no ayudar que porque estaban haciendo la obra en la iglesia. Inclusive en muchos lugares se aprovechan de la gente así. No, es que tiene que traer plata, pero es que hay una necesidad en mi casa, mi papá está enfermo. No, usted cúmplale al Señor. ¿Será que eso está bien? No. Dios va a proveer para su casa, pero en medio de una necesidad hay que suplir la necesidad de nuestros padres. Amén. Pero también hay mucha gente que se justifica y dice, es que yo no ayudo a mi papá porque mi papá no me dio ni para un par de zapatos. Yo no ayudo a mi papá porque es que mi papá no vio por mí. Y como lo veíamos en el mandamiento, ¿qué dice el mandamiento? Honren a padre y a madre. Punto. No dice nada más. ¿Cuántos creen que Dios es justo? ¿Seguimos creyendo que Dios es justo? ¿Que su palabra no se equivoca? Mire la exhortación que nos da Pablo en 1 de Timoteo 5:8. Voy a leerla, ponla en traducción lenguaje actual, Santi, porfa, para que ellos la puedan ver. Mire la exhortación tan tremenda que dice. Y esto equivale para todos, ¿no? Porque ¿quién tiene responsabilidad sobre los papás cuando ya están ancianos? Los hijos, ¿sí o no? Esto no lo enseñan en mucho lado. 1 de Timoteo 5:8, traducción lenguaje actual, mire lo que dice. Quien no cuida de sus parientes, el contexto está hablando de las viudas, que son viudas, que no tienen ninguna familia,
que no tienen ni hijos, ni familia, nada. Ese es el contexto del cual está hablando y están discutiendo allí. Las viudas que verdaderamente son viudas y que hay que ayudarlas, dice. Pero está el tema de que hay viudas que sí tienen familia, que sí tienen hijos, que sí tienen parientes. Dice, y a estas personas les dice, quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Qué tremendo, ¿no? Pero hay gente, no, yo creo en Dios, yo soy cristiano, y va uno y me, oiga, pero su papá está mal, necesita, ya tiene sus años. Ah, no, ese viejo a mí no. Tremendo, ¿no? ¿Saben una cosa? Atención, ¿saben una cosa? Los niños aprenden cómo se debe cuidar a los parientes y honrar a los padres al observar cómo tratan sus papás a sus abuelos. Ahí están aprendiendo los niños. O sea que vaya mirando cómo trata usted a ese abuelo. Porque eso es lo que usted le está enseñando a sus nietos. No se le olvide. Y que usted también va a llegar a viejo. Si nuestros hijos ven que nosotros cuidamos de nuestros padres, entonces ellos comprenderán la importancia de honrarnos a nosotros en el futuro. Lo cual es un regalo de valor incalculable que una generación le da a la siguiente. Faltarles al respeto a nuestros padres y no cuidarles son malos ejemplos que con el tiempo nos afectarán. ¿A quiénes? A nosotros mismos. Gloria al Señor porque está hablando. Punto número 3. ¿Por qué Pablo dice que los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor? Porque es el primer mandamiento con promesa. Porque es el primer mandamiento con promesa. Dice ahí en Efesios 6, en el 2 al 3, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La segunda ley de los 10 mandamientos prohíbe la idolatría y promete que a quienes aman a Dios y guardan sus mandamientos, Dios les mostrará su amor hasta por 1000 generaciones. Teniendo en cuenta esto, lo más probable es que aquí Pablo tenga en mente el mandamiento de obedecer a los padres, no como el primero en orden, sino en importancia, y acompañado por una promesa. La promesa bajo el antiguo pacto de Dios con Israel tenía que ver con una prosperidad material y una larga vida en la tierra prometida. Bajo el nuevo pacto, la promesa se universaliza y puede extenderse como una promesa de estabilidad social a la sociedad que da su debido lugar a la obediencia a los padres por parte de los hijos. Porque esto es de bendición para todas las generaciones. ¿Cómo sería una sociedad donde ningún hijo obedeciera a sus padres? Imagínense en cómo sería esa sociedad. ¿Cómo se está empezando a ver? Ya se está empezando a ver. En los postreros días dice que serán implacables, aborrecedores de lo malo, injuriosos, desobedientes a los padres. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Ya los jóvenes no respetan autoridad, ya quieren hacer lo que ellos quieran. Los niños, desde pequeños. Dice Deuteronomio 4:40, nueva traducción viviente. Deuteronomio 4:40. Si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, está hablando Dios, les irá bien en todo a ti y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Como podemos ver,
este mandamiento es de beneficio no solo para nosotros, sino también para nuestras futuras generaciones y para nuestra sociedad. Pablo ve que existe otra cara de la moneda, y aquí vamos a entrar porque no es solamente lo de los hijos, aquí vamos ahora a hablar a la otra parte. ¿La otra parte quiénes son? Los padres, exactamente. Pablo nos ve que existe la otra cara de la moneda. ¿Han visto niños que una moneda tiene dos caras? ¿O tiene una sola cara? No, tiene dos caras la moneda. Entonces, tanto la una como la otra es necesaria. Versículo 4 de Efesios 6, mire lo que dice. Y vosotros, padres, ¿dónde están los padres? Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Otra vez dice que tiene que ser ¿en qué? En el Señor. Johann Bengel, un escritor alemán y teólogo nacido por allá en el año 1687, dijo lo siguiente, atención, no hay peor azote para un joven que un espíritu quebrantado y desanimado por la crítica y los constantes regaños y por la disciplina demasiada estricta que le dieron sus padres. Qué tremendo, ¿no? No hay peor azote. Ni siquiera todos los azotes que usted le haya podido dar en la juventud, en la niñez a su hijo. No hay nada más tremendo que un hijo, por causa de esa disciplina excesiva, de esas palabras ásperas y de todos esos regaños, porque hay papás que se pasan, ¿no? Que cuando van a regañar a sus hijos, eso, la grosería más bajita es, usted no sirve. ¿Se han escuchado? No hay peor azote que las palabras a los hijos de que no sirven para nada. Que fue lo peor que pudo haber. ¿Sí han escuchado? No hay peor azote para un hijo, para un joven, que esas palabras. Pablo repite esta instrucción y nos recuerda que debemos tener sabiduría al instruir a nuestros hijos. Dice Colosenses 3:21, que ya lo leímos, pero sigue diciendo allí. Colosenses 3:21 dice, nueva traducción viviente. Padres, ¿dónde están los padres? No exasperen a sus hijos para que no se desanimen. ¿Qué tenemos que hacer? No exasperar a nuestros hijos. Vemos un ejemplo de esto en las Escrituras, en 1 de Samuel 20, versículo 24 al 34. No lo busque, yo se lo leo acá. 1 de Samuel 20, versículos 24 al 34 en la nueva traducción viviente. El contexto es que está entre el rey Saúl y David. El rey Saúl ya había sido desechado por Dios, porque como lo hemos visto, el rey Saúl quería hacer las cosas como a su manera. Dios le decía al rey Saúl que hiciera esto, pero él por temor al pueblo o por agradarle más a la gente, terminaba desobedeciendo a Dios. Y Dios le dio varias oportunidades hasta que llegó el día que mandó al profeta y le dijo, ya no vas a ser rey. Pero Saúl, como no quería soltar ese poder que tenía, entonces se dio cuenta de que Dios había escogido otro rey. Ese rey era David, el pastor de ovejas. Y entonces él empezó una persecución contra David, porque como se dio cuenta de que ya lo habían ungido y que lo iban a reemplazar a él por David, empezó a perseguirlo para matarlo. Y ese es el contexto en donde está allí. Y dice que
Jonatán, el hijo de Saúl, era muy amigo de David, lo quería mucho. Y él sufría porque él veía la injusticia de su papá para con su amigo, porque él no le había hecho nada. Y entonces ellos hablan y quedan en un acuerdo de ir al campo y que él se esconda en un lugar y que Jonatán va a lanzar unas flechas para darle una señal a él de si el papá verdaderamente estaba decidido a matarlo a él. Estaban allí en una reunión en la casa, Jonatán con el rey Saúl, y dice el pasaje: entonces David se escondió en el campo. Cuando empezó el festival de la luna nueva, el rey se sentó a comer en su lugar de siempre contra la pared, con Jonatán sentado enfrente y Abner a su lado. Pero el lugar de David estaba desocupado. Ese día Saúl no dijo nada acerca de ello, pero pensó: algo debió haber hecho que David quedara ceremonialmente impuro, porque como David trabajaba para Saúl, él tenía que estar en esa reunión. Dice: por cuanto el lugar de David siguió desocupado, al día siguiente Saúl le preguntó a Jonatán: ¿por qué el hijo de Isaí no vino a comer ni ayer ni hoy? Jonatán le contestó: David me rogó que lo dejara ir a Belén. Me dijo: por favor, déjame ir porque mi familia celebra un sacrificio. Mi hermano me exigió que estuviera presente, así que te ruego que me dejes ir a ver a mis hermanos, y por eso no está en la mesa del rey. Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán, y mire lo que le dijo: tú, estúpido, hijo de prostituta. Esa palabra ya la entendemos acá, ¿no? Lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en tu lugar, para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás será rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. ¿Pero por qué tiene que morir?, le preguntó Jonatán. ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Tremendo, ¿no? Por fin Jonatán se dio cuenta de que su padre estaba realmente decidido a matar a David. Así que Jonatán dejó la mesa enfurecidamente y se negó a comer durante ese segundo día del festival, porque estaba destrozado por la vergonzosa conducta de su padre hacia David. Porque así hay padres, ¿no? Si bien con esas palabras, hay dos maneras en las que nosotros como padres, hay muchas más, pero por tiempo solo vamos a ver estas dos, en la que nosotros como padres podemos llegar a ser injustos con nuestros hijos. ¿Dónde están los padres? Número 1. Podemos llegar a ser injustos con nuestros hijos porque podemos ejercer un control excesivo que ya pasa a ser un insulto para nuestros hijos. Los padres sobreprotectores, ¿no? Los hijos crecen y hay que aprender ¿a qué? A soltarlos. Porque nosotros no podemos evitar que nuestros hijos se equivoquen. Podemos enseñarles la palabra, podemos enseñarles los principios de la escritura, pero tal vez a veces nos cuestionamos dentro de nuestro corazón porque no hicimos la tarea bien. ¿Por qué? Porque no enseñamos el principio bíblico, enseñamos nuestro propio consejo. Dice en Primera de Crónicas 22, versículos 6 al 13, Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos 6 al 13, dice: Dios le dijo a David que no sería él quien construyera el templo. En cambio, la tarea pasaría a manos de su hijo Salomón. David aceptó humildemente este no de Dios
Y no se puso envidioso por el hecho de que sería su hijo quien tendría quien tendría que cumplir con la edificación del templo. Dice Segunda de Crónicas, voy a leer una nueva traducción viviente. Segunda de Crónicas 22, 6 al 13. Dice la palabra del Señor. Perdón, es primera. Dice la escritura, luego David mandó a llamar a su hijo Salomón y le dio instrucciones para que edificara un templo para el Señor Dios de Israel. Hijo mío, yo quería edificar un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, le dijo David, pero el Señor me dijo, tú has matado a muchos hombres en las batallas que has peleado, puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos, no serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre, pero tendrás un hijo que será un hombre de paz. Le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas. Su nombre será Salomón, y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Es él quien edificará el templo para honrar mi nombre. Él será mi hijo y yo seré su padre. Además, afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo y te dé éxito al seguir sus instrucciones en la edificación del templo del Señor tu Dios, que el Señor te dé sabiduría y entendimiento para que obedezcas la ley del Señor tu Dios mientras estés gobernando Israel, pues tendrás éxito si obedeces cuidadosamente los decretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Vemos aquí que David no se puso envidioso por el hecho de que sería su hijo quien tendría que edificar el templo, sino que hizo todos los preparativos para que Salomón llevara a cabo la tarea. Asimismo, nosotros debemos comenzar hoy a preparar el camino para que nuestros hijos se encuentren o encuentren el propósito de Dios para sus vidas. Pero cabe aclarar que tarde o temprano ellos tendrán que tomar sus propias decisiones y también cometerán errores. Podemos ayudarles proveyéndoles las herramientas apropiadas, o sea, enseñándoles a orar, a estudiar la palabra de Dios, mostrándoles las diferencias entre el bien y el mal, inculcándoles la importancia de participar en la iglesia. Sin embargo, en última instancia, son ellos los que tendrán que tomar su propia decisión por Cristo. Lo que también podemos hacer es orar por ellos. Y ahí en el versículo 19 vemos la oración de este mismo pasaje de Crónicas. Vemos la oración que hizo David hacia Dios, a Dios por su hijo Salomón. Dice, dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de todo corazón tus mandatos, leyes y decretos, y de hacer todo lo necesario para edificar este templo para el cual he hecho estos preparativos. Hijos, ustedes no se imaginan la bendición de que tengan a sus padres haciendo una oración así por ustedes. Eso es una oración para los hijos. Si no sabe cómo orar por sus hijos, mire, apunte esa cita, Primera de Crónicas 29, 19. 22, sí. Así es 22, sí, perdón. Primera de Crónicas 22, 19. Subráyelo allí y enciérrelo. Esa es una oración por sus hijos.
Y la otra manera en que nosotros podemos llegar a ser injustos con nuestros hijos, punto número 2, porque podemos olvidar el deber que tenemos de animarlos. Tú y yo, como papás, como madres e hijos, tenemos el deber de animar a nuestros hijos. Eso dice la palabra, Colosenses 3, 20 al 21, que ya lo leímos. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Los hijos deben ser tratados con cuidado. Ellos necesitan disciplina firme, pero impartida con amor. Los padres no deben exasperar con regaños o burlándose de ellos o destruyendo su autoestima a tal punto que se den por vencidos. Ese es el equilibrio. Hay que haber disciplina, pero también se tiene que guiar, se tiene que animar. Porque recuerde que usted está formando una vida. Y ninguno de nosotros cuando llegó a esta tierra llegó con todo aprendido, ¿sí? Por eso dice que sean pacientes con sus hijos, no los exasperen, no los desanimen. Benjamin West, un pintor estadounidense en los años de 1738, un pintor estadounidense, cuenta cómo llegó a ser pintor y cuenta esta historia. Dice que un día su madre se marchó dejándolo a cargo de su hermanita pequeña y en la ausencia de su madre descubrió algunos frascos de tintas de colores y se puso a pintar el retrato de su hermanita. Pero en medio de su obra, sin querer, manchó un montón de cosas allá en la casa. Y cuando volvió su madre y vio el desastre, ¿qué hubiera hecho usted? Yo sí sé qué hubiera hecho usted. Le había aplicado la del Chavo, ¿no? ¡Ping! Pero esta madre vio el desastre y mire lo que ella hizo. Ella entró, pero no le dijo nada. Al coger el papel, vio el dibujo y le dijo a su hijo, oye, ¿es Sally? Sally se llamaba la hermanita. ¿Es Sally? Luego se inclinó, le dio un beso y después de ello, Benjamin West, el pintor, solía decir, el beso de mi madre me hizo un pintor. Qué tremendo, ¿no? Ese estímulo que ella le dio hizo más de lo que pudiera o lo que hubiera podido lograr si le hubiera pegado un regaño y una vaciada tremenda. Alguien decía que nunca debemos desanimar a un joven. Nunca debemos desanimar a un joven. Atención, papás. Me recuerda la historia, escuchaba una historia hace poquito de un niño que iban así por el bosque y por allá donde hay invierno, donde hace mucho frío, se congela el agua, ¿no? Y los ríos y los lagos se congelan y los niños pueden ir a patinar y a jugar allí. Dice que estos niños estaban allí caminando y llegaron a una parte donde el hielo era muy delgado y uno de los niños se cayó. Entonces este niño, al ver que el agua se estaba llevando a su amigo, lo veía así por debajo del hielo y vio que ya se estaba ahogando, no podía respirar, pero llegó a un punto donde el niño se quedó ahí quieto y dice que este niño cogió una piedra y empezó a darle un punto fijo al hielo hasta que lo rompió. Y en esas logró sacar a su amigo. De ahí llegaron los adultos y se dieron cuenta de lo que había pasado. Pero dice que los adultos no se explicaban por qué ese niño había sido capaz de romper ese hielo si era un hielo súper grueso.
O sea, humanamente decían, pero no entendemos cómo este niño hizo para romper ese hielo. Él no tiene la fuerza para romperlo. Y en eso entró otro adulto y dijo, ¿saben por qué lo logró? Porque no tenía un adulto que le dijera que no podía. Por eso, nunca debemos desanimar a un joven. Papás, pídanle mucha sabiduría al Señor. Sin embargo, el problema contrario ocurre cuando los padres no corrigen a un hijo por temor a truncarle algún aspecto de su personalidad o por miedo a perder su amor. Y esto pasa mucho sobre todo cuando hay padres solteros, cuando el hogar está disfuncional, porque la derecha del hogar ¿qué es? Que esté papá, mamá, hijos, pero desafortunadamente en el tiempo que estamos, muchas adolescentes llegan a ser papás sin experiencia. Y cuando los niños están en un hogar así, por lo general casi no comparten con sus hijos. ¿Por qué? Porque el papá soltero tiene que irse a trabajar todo el día, le cuidan a su hijo y solo lo ve hasta por la noche. Entonces, ¿qué pasa con esos hijos? ¿Qué hace el papá? No lo corrige. ¿Por qué? Porque dice, ay, pero es que tengo apenas estas horas para compartir con él y voy a llegar a corregirlo, voy a llegar a disciplinarlo. Eso pasa. Estos padres son más propensos a consentirlos, pero estos son los niños que más necesitan la seguridad que puede brindarles la dirección y la estructura de los límites y las directrices que un niño necesita. Eso no los va a volver amargados. Ay, no, es que pobrecito se va a volver amargado. Ay, es que se va a volver. No, eso no los va a volver amargados. Más bien, lo dejarán libre para vivir de manera más segura dentro de los límites establecidos. Porque usted forme un hijo que no le ponga límites y usted va a ver los problemas que va a tener cuando ese niño crezca. Por eso Dios es un Dios de límites. Niños, Dios es un Dios de límites. Dios a todos le puso límites porque es bueno. Cuando papá y mamá le dicen a uno, no señor, esto no, esto es así. Cuando un papá pone límites, allí está mostrando también el amor de Dios hacia esos hijos, hacia esos niños. Dios le puso límites a todo. Si no, imagínese donde Dios no le hubiera puesto límites al mar. ¿Usted se imagina? Que las olas del mar siguieran así de largo y taparan todo, las casas, todo. Nos ahogamos. Pero Dios dice su palabra que Él le puso límites al mar y le dijo, hasta aquí, de ahí no pasas. Inclusive Dios le puso límites hasta el ser humano. El ser humano está creado para vivir ¿en dónde? ¿En el espacio? Porque si se sale al espacio, ¿qué pasa? Se muere. Porque allá no hay oxígeno, allá no hay muchas cosas que sí tenemos aquí en la tierra. Pero ahí vemos que Dios es un Dios de límites y que los límites son buenos. Proverbios 29, 15 y 17 dice, Proverbios 29, versículo 15 y 17, mire, disciplinar a un niño produce sabiduría. ¿Qué produce? Niños sabios. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Qué tremendo, ¿no? O no les da vergüenza cuando ustedes van por allá a un lugar y los chinos se meten y revuelcan todo y rompen las cosas y usted allá, ¿a qué hora nos vamos? ¿No, eso no da vergüenza? Que digan, que apenas lo vean llegar, digan, uy, no, que viene fulano y cierren las puertas, guarden todo. Por eso dice, un hijo sin disciplina avergüenza a sus padres. Qué tremendo, ¿no? Lo dice la escritura, ¿no? Lo dice Dios.
Verso 17 de ese mismo proverbio. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Mamás, papás, ¿quieren estar más tranquilos? ¿Quieren dejar tanto estrés? ¿Quieren tener más tranquilidad de espíritu y alegría en su corazón? Disciplinen a sus hijos en el temor del Señor. Déjenlos de estar poniendo allá a ver videitos y Netflix y después, ay, ¿por qué mi hijo se porta así? Mire, a mí era uno que me gustaban esos animes, el anime. Cuando llegaron los animes aquí a Colombia, yo veía en un televisor, no teníamos televisor, y a mi mamá tenía un televisor de esos de cocina, ¿sí lo han visto? Eso que es una cosita así chiquita, un televisor de cocina. Y veía en blanco y negro y yo veía Dragon Ball. Eso sí no me lo perdía. Entonces, prefería perderme el almuerzo, pero no me perdía el programa. Y cuando lo repetían, lo devolvieron, pero lo seguía viendo. No importa que ya me hubiera visto eso. Pero uno no se da cuenta, pero esos programas y todo lo que nuestros hijos ven generan una conducta en nuestros hijos. Yo lo vi porque en una iglesia habían unos hermanos y el papá y los niños veían ese mismo programa hace poco. Y usted veía y se acababa el servicio y esos niños cogían a pata y a puño al papá, pero duro. En juego, pero duro. Y usted los veía salir y eso, pa, pa, pa. Y el papá no les decía nada. Sí. A futuro, de aquí a mañana, ¿qué puede pasar? O golpean a su papá. ¿Sí o no? Apenas le diga algo que no le gusta. Ah, no, papá, este cucho, pum. ¿Sí o no? Proverbios 19:18, nueva traducción viviente. Proverbios 19:18 dice, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. ¿La vida de quién se va a arruinar si no corregimos a nuestros hijos? La vida de nuestros mismos hijos. Arruinarás sus vidas. Proverbios 22:15 para terminar. Nueva traducción viviente. Proverbios 22, versículo 15 dice, el corazón del muchacho está lleno de necedad. ¿Cuántos pasamos por eso? Los muchachos, ¿cuántos fuimos muchachos? El corazón está lleno de necedad, ¿sí o no? Su papá le dice, pero mire, ay papá, déjeme yo. Y después, ¡pum!, la estrellada. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física le alejará de él. Miren, nuestros hijos no se van a acabar porque les demos unas nalgaditas de vez en cuando. Eso edifica. ¿Usted por qué cree? ¿Saben cuál es el músculo más grande del cuerpo? Las nachas. Ese es el músculo más grande del cuerpo. Mírelo en los libros, en esto, y se va a dar cuenta que ese es. ¿Por qué cree usted que Dios diseñó el cuerpo así? Eso tiene un propósito. Para que aguante las disciplinadas. A uno les toca más que a otros, ¿no? Que hay niños que aprenden más rápido, otros ya. Pero con sabiduría, con equilibrio. Porque también a los hijos hay que primero instruirlos, decirles, mira, esto, lo otro. Pero ya cuando el hijo tiene una conducta repetitiva, ahí sí hay que aplicar la disciplina porque usted ya lo corrigió. ¿Sí? Con sabiduría. Amén. En conclusión, Pablo comprendía que los hijos deben honrar a sus padres y que los padres no deben desanimar a los hijos. Amén. Póngase sobre sus pies. Y le invito a que cierre allí sus ojos
Vamos a orar. Medite allí en su corazón, conforme haya hablado el Señor. Si usted está haciendo estas cosas, si no las está haciendo, pídale perdón al Señor y empiece a hacerlas. Si usted tiene que restaurar su relación con su papá, con su mamá, en fin, a eso nos llama el Señor. Lógicamente usted tiene que primeramente arreglar su relación con Dios, primero, porque si no usted no va a aprender a perdonar si hay que perdonar. Recuerde lo que dice el Padre Nuestro, que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, dice, perdona nuestras ofensas así como nosotros también, ¿qué? Pero si no perdonamos a los que nos ofenden, vuestro Padre Celestial tampoco perdonará vuestras ofensas. Y eso lo dice Dios. Cierre allí sus ojos. Vamos a darle gracias al Señor. Y ore usted allí con su Padre. Háblele allí desde su corazón. Bendito Dios, te damos gracias una vez más en esta mañana, Rey de Gloria. Te damos gracias a ti, soberano y eterno Dios, por este tiempo. Gracias por permitirnos escuchar tus enseñanzas. La palabra de Dios que nos edifica, que nos anima, nos confronta, nos da dirección. Gracias por este día, por tan grande privilegio de poder estar en tu casa, Señor. Gracias por la escritura. Gracias por permitirme escuchar esta palabra, Señor. Es un privilegio, Rey de Gloria. Padre, queremos presentar nuestras vidas una vez más delante de ti, Señor. Y primeramente reconocer que te necesitamos a ti, Señor. Que como dice tu palabra, la única manera en que yo pueda tener una correcta relación con mi prójimo es primeramente teniendo una verdadera relación contigo, Señor. Yo no puedo amar a mi prójimo si no aprendo a amar a Dios correctamente. Yo no puedo amar a mi esposa, a mis hijos de una manera correcta si yo no conozco al Padre, a Dios, quien me enseña a hacer estas cosas. Padre, queremos pedirte perdón, Señor. Perdónanos, Rey de Gloria, si aún en ignorancia de estas cosas hemos hecho, Padre, aunque eso no justifica. Pero te pedimos perdón, Señor, porque tal vez en ignorancia hicimos cosas. No edificamos a nuestros hijos, tal vez los desanimamos, tal vez los criticamos, tal vez nos burlamos de ellos. Tal vez fuimos sobreprotectores o la disciplina fue exagerada y en lugar de instruir y edificar, lo que hicimos fue pisotear y destruir. Por eso en esta mañana yo te invito allí con tus propias palabras y de todo tu corazón, porque Dios sabe lo que hay en tu corazón, que hables allí con Dios. Y si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Y pídele ayuda. Dile, Señor, ayúdame a restaurar esa relación, Rey de Gloria. Hoy por tu palabra entiendo que el mandato de honrar tanto a los padres como a los hijos es un mandamiento tuyo, Señor, y que yo debo obedecerlo porque primeramente es honor a ti que yo lo haga. Padre, te pido que me ayudes y pon en esta mañana todo lo que haya pasado delante del Señor. Déjaselo a Él. Deja que Dios obre. Deja que Dios actúe, porque el único juez sobre toda la tierra, el único juez sobre justos e injustos es el Señor. Tú haz la parte que te corresponde.
porque tiene promesa de esta vida y de la otra. Padre, pongo delante de ti nuestras vidas, Señor. Te pido sabiduría, Señor, para edificar a nuestros hijos. Te pido que le des sabiduría a los padres que están aquí presentes, Señor, que tienen niños pequeños, Rey de Gloria, para que tú les guíes y para que a través de tu palabra ellos puedan edificar el carácter de Cristo en estos niños, que ellos puedan levantar una generación diferente, que ellos puedan levantar hombres y mujeres temerosos de ti, Señor, hombres y mujeres con propósito, Rey de Gloria. Padre, yo te pido que en el nombre de Jesucristo, tú, a través de tu Espíritu Santo, traigas sanidad, Señor, a esas relaciones rotas, Padre. Que en el nombre de Cristo Jesús tú obres con poder, inquietes cada corazón, cada vida, Señor. Tú conoces lo que ha pasado allí en esas relaciones. Yo te pido tu favor, tu gracia en esta mañana sobre este tu pueblo, Señor. Y que tú obres poderosamente, Rey de Gloria. Padre, te doy gracias, Señor, te doy gracias. Por favor, perdónanos por las cosas que no hicimos bien y ayúdanos a edificar de aquí en adelante bajo el fundamento de tu palabra para hacerlo de una mejor manera. Hay un Padre que no falla. Todos los padres terrenales fallamos. El único Padre que no falla es Dios. Y si tal vez en tu corazón tú piensas que Él te falló, es porque tú no te has dado a la tarea de comprenderlo y conocerlo. Porque si tú te comprometes a restaurar tu relación con Dios, te vas a dar cuenta, porque la maldad es lo que ha causado que todas las relaciones se rompan. El problema es el pecado, el problema es la naturaleza caída, el mundo corrupto en el que vivimos. Pero todo ello es consecuencia de que cada persona se ha alejado de Dios y eso deja consecuencias aún en las siguientes generaciones. Padre, delante de ti estamos, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor bendito. Honramos tu presencia en esta mañana. Gracias. Gracias, Rey de Gloria. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo.